Precisamente porque es la máxima autoridad, por eso es que se llama Auditoría Superior, y que uno de los principios de la función de fiscalización que establece la Constitución es la definitividad. ¿Qué quiere decir esto? Definitividad se toma como sinónimo de superior. Precisamente por eso es la última autoridad que puede opinar al respecto, y la opinión técnica es la definitiva. En este mismo sentido, le puedo decir a usted que el trabajo muy bueno en todos los casos que ha realizado la Auditoría Superior, se ha dormido el sueño de los justos en sus resultados. ¿Por qué razón? Porque no solo es el trabajo técnico de la auditoría, sino que qué se hace con ese resultado. Esas situaciones escandalosas que todos bien conocemos y que lastiman a la sociedad, pues no se han castigado. Entre otras razones, yo le puedo decir dos de ellas en mi opinión. Primero, porque el artículo 14 de la Constitución dice que los delitos del orden penal deben de tener una sanción concreta, específica al respecto, y que las leyes no se pueden aplicar por analogía. Por eso es que propuse que hubiera normas rigurosas, precisas y parejas para todos los depredadores de recursos públicos, como les llamé. No que haya cuestión partidista, ni que haya cuestión de filiación, ni que haya favoritismos, que lamentablemente han fastidiado a nuestro país por muchos años. Y la otra, que se presentan esas denuncias ante la PGR y duermen el sueño de los justos. Yo le puedo decir a ustedes que hay denuncias que presentó oportunamente la auditoría en el año 2012 y ese momento en 17, 5 años después, y no se ha hecho nada. Entre otras cosas, ahora con la nueva Fiscalía Anticorrupción, esperamos que ya se nombre al titular al respecto, hay que promover que se le dé seguimiento, hay que darles capacitación, porque todos ellos, los jueces en general, tienen conocimiento de las áreas tradicionales. Me refiero a cuestiones de violencia, de divorcios, de etcétera, etcétera, pero no saben sobre fiscalización superior. Entonces hay que capacitarlos. Esto nosotros lo hicimos en su momento allá en Veracruz. Por eso decía yo que yo soy responsable, ni un día más, pero soy responsable del 98 al 2006, junio del 2006, ¿sí? Y sí se pudo hacer todo este tipo de situaciones que le estoy diciendo. No estoy teorizando, estoy confirmando lo que en la realidad yo he podido hacer. Incorporar al SAT dentro del Comité de Coordinación de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, para efectos de que ahí se pueda conocer respecto de la ley de lavado de dinero, movimientos extraños. Mire, le pongo por ejemplo, se dice que en Veracruz son 40,000, 50,000 millones de pesos. ¿Qué se evaporaron? ¿O cómo se los llevaron? ¿En cajas? Imagínese usted lo que es 1,000 millones de pesos, ya no 50,000. Es inconcebible que esto se haya movido materialmente. ¿Cómo se movieron en su caso esos fraudes? Pues en forma de transferencias, ¿de acuerdo? Pues darle seguimiento a través del sistema bancario para poder saber de dónde se originaron y a dónde se fueron. Es decir, causa y efecto, para poder realmente tener la evidencia y poder hacer las acusaciones correspondientes. Mire, precisamente en el Sistema Nacional Anticorrupción, el Comité de Participación Ciudadana, integrado por 5 eminentes ciudadanos, es la base para efectos de que reciba todas las inquietudes, quejas, promociones, etcétera, de parte de la ciudadanía. Bueno, pues vamos promoviendo esa participación ciudadana, esa Contraloría Social, para que haya un elemento de gobernanza más para fijar las políticas públicas al respecto. Esa es mi propuesta. ¿Cómo participaría la gente?
Bueno, podemos poner, como tradicionalmente se hacía, buzones de quejas y sugerencias, pero no solo buzón físico, sino buzón electrónico. Un teléfono que en Estados Unidos y el Reino Unido y Singapur y Finlandia le llaman hotline, en el sentido de que se contesta directamente sin que tenga que identificarse la persona que lo está haciendo, denunciando que en tal parte esto y esto, como si fuera el 911, pero para efectos de una denuncia concreta en particular, ¿sí? Haciendo las audiencias públicas que le mencionaba yo, para no esperar a que lleguen las quejas, sino ir y decir, aquí estoy, yo, qué es lo que se les ofrece, y hacerlo en las capitales de los estados por lo pronto, para decir, aquí estamos presentes. Y esta es una sugerencia que ya le hice yo a la doctora Jacqueline Pechar y al doctor Pérez de Hacha, que son 2 de los 5 ciudadanos que conforman este CPC, este Comité de Participación Ciudadana. Mire, ¿para qué esperar? El INAI tiene obviamente su propia autoridad y facultades al respecto. Bueno, pero ¿por qué no conjugar esfuerzos? Al final de cuentas somos hermanos que estamos buscando un beneficio social, coadyuvar con ellos para efectos de establecer un sistema que detecte en automático de los sujetos obligados, que son todos los que reciben recursos públicos, si están o no cumpliendo oportunamente con la información que deben de subir a Internet, por ejemplo. ¿Me explico? Y que esa información no solo sea oportuna, sino que sea entendible. Y no solo que sea entendible, sino que sea accesible. Imagínense allá en la sierra, ¿cómo van a tener acceso vía Internet? Entonces, buscar para efectos de que podamos hacer realidad esta situación. Es un derecho humano. El derecho a la información es un derecho humano. Y para mi gusto es quizá el más importante, ciudadano. Ahora son informes cuatrimestrales. Sí, yo lo que haría sería quitarle burocracia a los informes, lo que llamaba yo o llamo estadística chatarra, que no me sirve, que son volúmenes. Si usted ve cuando se entrega el informe del resultado, son libros y libros y libros y papeles y papeles. No, ¿por qué no hacer un documento central que sea aplicable a todos y después los informes específicos? Se le facilita el trabajo a la Comisión de Vigilancia porque son los que tienen que realizar el dictamen, que a su vez se manda a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y a su vez los envían al Pleno, ¿sí? Quitarle un poquito de burocracia a esto va a agilizar la continuidad de la información. Si esto no es un libro, sino esto deben de ser, en mi opinión, de precisión, las cosas no tan generales. En otras palabras, en economía se le llama costo-beneficio, ¿de acuerdo? Y a mí que me gustan mucho los refranes, estoy haciendo un libro sobre aforismos, ¿sí? Que de acuerdo al sapo sea la pedrada, o que no me salga más caro el caldo que las albóndigas. ¿Me explico? Así es como debemos de manejarlo. Es demasiado dinero, 5.2 billones de pesos, y le garantizo que no se revisa ni el 10%. Pues nosotros estamos provocando que siga habiendo corrupción, que siga habiendo discrecionalidad en el ejercicio del gasto público. Entonces, me interesa porque tengo experiencia, porque conozco lo que podemos hacer, etcétera, etcétera. Y como dije al final, no crea que fue metáfora, ni mucho menos, mis hijos me obligaron. No, pa, tú tienes que, cuando menos, intentar y dar a conocer públicamente qué se puede hacer. Ya no podemos continuar. Dije, pues órale, vamos con muchísimo gusto. No busco que sea trampolín, ni mucho menos. Este va a ser, en su caso, mi última posición. Y si no, me regreso a seguir escribiendo sobre mis libros estos. Recibí el Premio Nacional por el fortalecimiento a las labores de fiscalización, gracias a la producción de 17 manuales al respecto, para poder hacer las auditorías no solo financieras, que son las tradicionales, sino las técnicas a cada una de las obras, que se pueden hacer en 4 diferentes formas y profundidad y modalidad, etcétera, para efectos de poder hacer una revisión en extenso, en contenido
y acorde, repito, a las características técnicas de monto, etcétera, de la inversión. Hay muchas cosas que se pueden aplicar y que se pueden extender. Esto, repito, se adoptó, varias de ellas, como normas nacionales, de las OFIs en particular. Es cuestión de actualizarlas. Ya no podemos seguir con esa situación de dualidad que se presenta entre corrupción e impunidad. Ya el país ya no lo aguanta, definitivamente. Ya no podemos seguir haciendo más de este tipo de cosas. Al que meta la mano al cajón, que se le castigue, pero que se le castigue ejemplarmente, para ir dando evidencias de que los demás ya no sigan cometiendo ese tipo de latrocinios, ¿no?, en particular.